El eco de los segundos llenaba la casa, un pulso lento que medía una vida en pausa. Cada tic del viejo reloj de pared era un grano de arena cayendo en el reloj inmóvil de su voluntad. El ara movía sus manos con una familiaridad vacía, preparando un té que no deseaba, mirando por una ventana un mundo que ya no sentía suyo. La luz del sol dibujaba rectángulos dorados en el suelo de madera, pero su calor no llegaba a tocarla. Vivía rodeada de los fantasmas de lo que pudo haber sido, en una casa que era a la vez su refugio y su jaula. Pero cada casa tiene su geografía, y la suya tenía una frontera invisible que nunca cruzaba. Un pasillo corto y umbrío que terminaba en una única puerta. No era una puerta ornamentada ni imponente, sino todo lo contrario. Era de madera oscura, desgastada por un tiempo que parecía no pasar por el resto de la casa. Su único rasgo distintivo era un pesado cerrojo de hierro, oxidado y mudo. Un guardián silencioso de una promesa hecha en la infancia. La voz de su abuela. Un susurro de hojas secas en su memoria. No abras nunca la puerta del sótano. Esa advertencia se había convertido en los cimientos de su existencia. El miedo era un jardinero paciente que había podado su mundo hasta dejarlo reducido a unas pocas estancias seguras. Las llamadas de sus amigos se espaciaron hasta desaparecer. Las oportunidades se marchitaron antes de florecer, y los sueños se convirtieron en polvo tras los cristales empañados. Se decía a sí misma que estaba bien, que la soledad era una elección, pero en el silencio de la noche la verdad la ahogaba. Estaba atrapada no por paredes, sino por el eco de 6 palabras. Aquella tarde algo se rompió en el ritmo monótono de su existencia. Quizá fue un rayo de sol que iluminó una mota de polvo de una forma particular, o el canto lejano de un pájaro que le recordó la libertad. Una oleada de agotamiento, profundo y amargo, la invadió. Estaba cansada de tener miedo, cansada de caminar de puntillas por su propia vida, con el corazón martillando contra sus costillas, un tambor de guerra en el silencio. Se levantó. Sus pies, casi por voluntad propia, la llevaron fuera de la seguridad de la cocina, hacia el pasillo prohibido. Cada paso era un desafío, cada crujido de la madera un grito. El aire se espesó a su alrededor. Lentamente, alzó una mano temblorosa, los dedos extendidos, deteniéndose a un suspiro del frío metal del cerrojo. El frío del hierro se filtró a través de su piel, un shock que viajó por su brazo hasta anclarse en su pecho. No era un frío de muerte, sino un frío de olvido, el tacto de algo que había permanecido inmóvil durante décadas. Bajo sus dedos, el óxido se sentía como polvo de huesos, la historia de un miedo antiguo. Por un instante, el terror amenazó con hacerla retroceder, con devolverla a la seguridad anestesiante de la cocina. Pero en ese contacto helado, algo más surgió de las profundidades de su memoria. No fue la advertencia, fue la imagen que la acompañaba. Su abuela, de pie en ese mismo pasillo, con la luz del atardecer recortando su silueta. Recordaba sus palabras, pero ahora, por primera vez, recordaba sus ojos. Y en ellos no había visto el pánico que un monstruo real inspiraría. Había visto una tristeza infinita, una resignación profunda, el reflejo de una jaula que ella misma no había podido abrir. Su abuela no le estaba legando una protección, le estaba transmitiendo su propia prisión. Una claridad cortante como un cristal roto atravesó la niebla de su vida. El sótano no contenía una bestia, contenía el miedo de su abuela. Y ella, el ara, lo había adoptado, lo había cuidado y alimentado hasta hacerlo crecer más grande que la casa, más grande que el mundo. Se había convertido en la guardiana de un temor que no era suyo. Cada oportunidad perdida, cada llamada ignorada, cada sueño abandonado, no había sido un sacrificio para mantener a raya un monstruo, sino una ofrenda para mantener viva una sombra. El aire en sus pulmones pareció cambiar, volverse más ligero, más puro. El latido de su corazón ya no era un tambor de pánico, sino el ritmo firme de una decisión irrevocable. La puerta que tenía delante no era el final de su mundo, era el principio. El monstruo no estaba detrás de la madera, esperando en la oscuridad.
El monstruo era la mano que ahora temblaba, la voz en su cabeza que susurraba retirada, el eco de 6 palabras que habían definido cada uno de sus días. Una sonrisa amarga y liberadora se dibujó en sus labios. Miró su mano sobre el cerrojo, ya no como la mano de una víctima, sino como la de una mujer que estaba a punto de conocerse a sí misma por primera vez. La fuerza que fluyó por su brazo no nació de la rabia ni del desafío, sino de una profunda y serena compasión por la niña que había creído la historia y por la mujer que iba a liberarla. Con un movimiento lento y deliberado, sus dedos se cerraron alrededor del frío metal, y el primer sonido que rompió el silencio no fue un grito, sino el chirrido agudo del hierro oxidado comenzando a ceder. El cerrojo cedió con un gemido metálico, un sonido que pareció rasgar el velo del tiempo. La puerta se abrió hacia adentro, revelando no un abismo de fauces hambrientas, sino una oscuridad que olía a tierra húmeda, a madera vieja y a recuerdos olvidados. El ara no se movió, esperó a que sus ojos se acostumbraran, a que su corazón dejara de galopar. Descendió el primer peldaño de piedra, la mano rozando la pared fría y áspera. El aire era denso, inmóvil. Una débil luz se filtraba por un ventanuco a ras del suelo, cubierto de telarañas, iluminando un escenario mundano. Viejos muebles cubiertos con sábanas blancas, como fantasmas dormidos. Cajas de cartón apiladas, con la caligrafía de su abuela casi desvanecida. Un triciclo oxidado de su propia niñez. No había monstruos, no había nada que la amenazara. Solo el eco de una vida guardada, el museo de un miedo heredado. Y en esa quietud polvorienta, el ara no sintió alivio, sintió una rabia sorda y liberadora, una furia contra los años perdidos, contra las paredes que ella misma había levantado. Subió los escalones, salió del sótano, y por primera vez en más de una década, no cerró la puerta. La dejó abierta, como una herida que por fin podía empezar a respirar. Al día siguiente no preparó té. Se vistió con unos vaqueros que no recordaba tener y salió por la puerta principal. El sol de la mañana la golpeó con una intensidad casi dolorosa. El ruido de la calle, el murmullo de los coches, las risas de unos niños jugando a lo lejos, todo era una sinfonía abrumadora y maravillosa. Caminó sin rumbo, redescubriendo su propio barrio como si fuera una exploradora en tierra extraña. Cada rostro era una historia, cada escaparate una posibilidad. Se detuvo frente a una pequeña cafetería, el aroma del café recién hecho atrayéndola. Dudó solo un instante, el viejo hábito del miedo susurrándole que volviera a casa. Pero la puerta del sótano seguía abierta en su mente, un portal a una nueva forma de estar en el mundo. Entró y pidió un café para llevar. La voz le salió ronca, desacostumbrada. La sonrisa de la camarera fue una simple cortesía, pero para el ara fue un ancla, la primera conexión real con un mundo del que se había autoexiliado. Se sentó en un banco del parque, sintiendo el calor del vaso de cartón en sus manos, y lloró. No de tristeza, sino de una abrumadora sensación de renacimiento. Los días se convirtieron en una cadena de pequeños actos de valentía. Empezó a limpiar el sótano, no con prisa, sino con la paciencia de un arqueólogo desenterrando su propio pasado. Cada objeto que sacaba a la luz era una pieza del puzzle de su familia, de la tristeza de su abuela. Encontró cartas, fotografías, un vestido de baile metido en una caja de cedro. Comprendió que su abuela no había querido encerrarla, sino protegerla de una pena que ella misma no supo cómo afrontar. El sótano no era una tumba, era un santuario de un dolor no resuelto. Un día, mientras sostenía una vieja fotografía de sus abuelos sonriendo en la playa, sonó el teléfono, un número desconocido. El viejo pánico fue un relámpago fugaz, pero lo ahogó con una respiración profunda. Descolgó. Era una vieja amiga de la universidad, su voz teñida de sorpresa y cautela. Había encontrado su número a través de un conocido común. Hablaron durante casi una hora. Fue torpe, lleno de silencios y explicaciones a medias, pero al colgar, el ara se dio cuenta de que había pasado todo ese tiempo sin mirar hacia el pasillo. La transformación era un proceso lento, una marea que subía poco a poco. Se apuntó a un curso de cerámica, solo porque sus manos anhelaban crear algo en lugar de aferrarse al miedo. Al principio, se sentaba en un rincón, observando, pero la arcilla bajo sus dedos la obligó a estar presente, a sentir, a moldear. Sus primeras creaciones eran imperfectas, torcidas, pero eran suyas. Eran la prueba tangible de que podía dar forma a su propia realidad. Empezó a decir sí, sí a un café después de clase, sí a un paseo por el centro, sí a una exposición de arte.
Cada sí era una piedra más en el camino que la alejaba de la casa, aunque ahora volver a ella ya no se sentía como regresar a una prisión. La casa se estaba convirtiendo de nuevo en un hogar. La puerta del sótano, ahora lijada y barnizada, permanecía siempre entreabierta, un recordatorio no del peligro, sino del poder que residía en un solo acto de coraje. Una tarde, mientras ordenaba unas casas, encontró un viejo mapa del mundo que había pertenecido a su abuelo. Estaba lleno de chinchetas marcando lugares lejanos y exóticos. Lo desplegó sobre la mesa del comedor, sus dedos trazando rutas sobre océanos de papel descolorido. Y por primera vez, no vio fronteras, sino invitaciones. El mapa dejó de ser un simple objeto para convertirse en una promesa. El ara no tardó en comprender que las chinchetas no eran el final de la historia de su abuelo, sino el principio de la suya. La primera que quitó, un pequeño punto rojo sobre una isla griega, la guardó en el bolsillo como un amuleto. No fue un adiós a su casa, sino un hasta luego. Porque un hogar no es el lugar donde te escondes, sino el punto del que partes para descubrir el mundo. El viaje en tren fue una sucesión de paisajes nuevos que borraban las viejas imágenes de las paredes de su salón. Cada kilómetro recorrido era un eslabón roto de la cadena invisible que la había atado. Los meses que siguieron se tejieron con los hilos de primeras veces. Sintió la espuma fría del mar Egeo en sus tobillos, en la misma orilla donde una vieja fotografía en blanco y negro decía que sus abuelos habían sido felices. Y comprendió que la felicidad no se hereda, se conquista. Se perdió en el laberinto de un zoco en Marrakech, donde el aire olía a especias y a cuero, y el único miedo que sintió fue el de no poder absorberlo todo. Aprendió a decir gracias en 3 idiomas nuevos y descubrió que una sonrisa es el único pasaporte que nunca caduca. Sus manos, que solo habían conocido el temblor del pánico, aprendieron el lenguaje firme y sereno de la arcilla, dando forma a cuencos y vasijas imperfectas que eran, a su manera, autorretratos de su alma renacida. No estaba huyendo de nada, estaba corriendo hacia todo. Cuando regresó, la casa la recibió con un silencio diferente. Ya no era un silencio opresivo, sino una calma que la acogía. El pasillo que conducía al sótano ya no era una frontera, sino un camino. La puerta, siempre abierta, dejaba escapar una luz cálida y el olor a tierra mojada y a pintura fresca. Allí abajo, donde antes reinaba la oscuridad y el polvo de un miedo antiguo, había nacido un taller. Las estanterías estaban llenas de sus creaciones de cerámica, cada una un testimonio de un pequeño acto de valentía. El triciclo oxidado seguía en un rincón, pero ahora no parecía un vestigio triste, sino el recuerdo entrañable de un punto de partida. Había transformado la tumba de su miedo en la cuna de su arte. Aquella tarde, mientras el sol se ponía y teñía su estudio de naranja, sostuvo en sus manos un pequeño cuenco, una de sus primeras piezas, tosco y desigual, y lo entendió con una claridad que lo abarcaba todo. Descubrió que todos tenemos un sótano, una puerta cerrada que nos susurra advertencias. Nos pasamos la vida construyendo monstruos en la oscuridad que hay detrás, alimentándolos con nuestros «¿qué hubiera pasado si?», con nuestras oportunidades perdidas y nuestros sueños aplazados. Pero la verdad es mucho más simple y mucho más aterradora. El monstruo nunca está detrás de la puerta. El monstruo es la puerta misma. Es el miedo a girar el pomo, a dar el primer paso hacia lo desconocido. La liberación no reside en lo que encontramos al otro lado, porque a menudo no hay nada más que el eco de nuestro propio vacío. La verdadera liberación, la única que importa, está en el acto mismo de atreverse a mirar.